Buenos días, vamos a hacer una clase de oscilador armónico. El oscilador armónico simple. Aquí observamos varios osciladores. Aquí tenemos un oscilador vertical, cuerpo atado a un resorte. Aquí tenemos varios péndulos de diferentes longitudes, todos son osciladores. Y acá tenemos un oscilador horizontal, un cuerpo que oscila en una superficie horizontal sin fricción. Hablemos de la ley de Hooke. La ley de Hooke plantea una relación entre una fuerza y una elongación. En esta figura, en esta animación estamos viendo que el cuerpo oscila a uno y otro lado de una posición central. Esa posición central la llamamos la posición de equilibrio. Y la ley de Hooke plantea la relación, nos dice que la deformación que sobre un resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Eso está plasmado en la ecuación F igual a menos K por X, esta que vemos aquí. F es la fuerza que hace el resorte en Newton, K es la constante de elasticidad en Newton por metro y X es la elongación, se mide en metro. Observamos un signo menos en esta ecuación. Bueno, la ecuación primero nos dice que la fuerza y el alargamiento son proporcionales, pero el signo menos nos indica de que tienen sentido contrario. Acá en la animación observamos que cuando la fuerza es a la izquierda, la elongación a la derecha, y cuando la fuerza es a la derecha, la elongación es a la izquierda. Miremos algunos conceptos del oscilador armónico. Oscilación es cuando la partícula en su movimiento recorre todos los puntos de la trayectoria y regresa a la posición inicial. O sea, aquí observamos en esta animación ¿qué sería una oscilación? Observamos que, por ejemplo, si empezamos en el extremo, el cuerpo regresa todo a la izquierda y luego regresa a la derecha. Eso es una oscilación. También podemos empezar en el centro, va a la derecha, regresa a donde empezó, después regresa a la izquierda y luego llega a la posición de donde salió. Es lo que llamamos una oscilación. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en hacer una oscilación. Eso se expresa en segundos. El tiempo de una oscilación es el periodo. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Se expresa en hertz. Recordemos que un hertz es una oscilación por segundo. El punto de equilibrio es el punto de la trayectoria en el cual la fuerza recuperadora es nula. ¿Qué es eso de una fuerza recuperadora? La llamamos fuerza recuperadora porque si observamos en esta animación, el resorte siempre está jalando al cuerpo hacia la posición de equilibrio. Eso es lo que llamamos una fuerza recuperadora. Y los puntos de retorno son los puntos extremos de la trayectoria en donde el movimiento cambia de sentido. O sea, aquí, por ejemplo, donde tenemos X máxima y aquí donde tenemos X mínimo. La elongación X es la posición de la partícula en un instante de tiempo medido con respecto al punto de equilibrio. Esa elongación la expresamos en metros. La amplitud es la máxima elongación, se expresa también en metros. Y aquí tenemos esta figura que nos dice que este punto es el punto de equilibrio
La elongación sería medida de aquí hasta donde está la partícula, es lo que llamamos elongación. La máxima elongación sería la amplitud y los puntos extremos de la trayectoria serían los llamados puntos de retorno. ¿Qué podemos ver en la animación? Primero, para la posición. La posición en este punto sería 0. Y observen que esa posición es máxima en los extremos de la trayectoria. Miremos la velocidad. La velocidad es 0 en los extremos de la trayectoria porque en ese punto el movimiento cambia de sentido. Pero cuando va pasando por el centro, por el punto de equilibrio, esa velocidad es máxima. Con la aceleración, que es el vector que está en rojo, observamos que es 0 en el centro de la trayectoria y es máxima en los puntos extremos. Observemos que, por ejemplo, el vector X está con negro, el vector velocidad está con verde y el vector aceleración está con rojo. Aquí tenemos varios osciladores que tienen la misma amplitud, pero tienen diferentes frecuencias. Observemos que el que va más lento tiene un periodo mayor. Este péndulo, el negro, observemos la gráfica negra, alcanza a dar una oscilación. El verde alcanza a dar dos oscilaciones. Observen, dos oscilaciones. Y el azul alcanza a dar tres oscilaciones. O sea que el periodo del azul es aproximadamente 2. El periodo del verde es aproximadamente 3. Y el periodo del negro es aproximadamente 6. En este caso tenemos un oscilador que no está amortiguado, el negro, y el otro un oscilador amortiguado que es el azul. Observemos que la amplitud del negro nunca cambia, pero la del azul se va agotando poco a poco porque va deteniéndose. Allí eso lo llamamos un oscilador amortiguado. Las ecuaciones del oscilador armónico. X es A coseno de omega t, B igual a menos A por omega seno de omega t, y A es igual a menos A por omega cuadrado coseno de omega t. X es lo que llamamos elongación, eso se expresa en metros, B es la velocidad en metros por segundo, A es la aceleración en metros por segundo al cuadrado, A mayúscula es la amplitud en metros, omega es la velocidad angular en radianes por segundo y t es el tiempo en segundos. Recordemos que la velocidad angular se calcula 2pi entre t, esa t es el periodo. Veamos un ejercicio. Ejercicio 1. Una partícula oscila con m de movimiento, a de armónico, s de simple, de 20 centímetros de amplitud y 0.4 segundos de periodo. Calcular la elongación, velocidad y aceleración cuando ha transcurrido un tiempo de 1/3 de periodo. Las condiciones iniciales: A es 20 centímetros, que son 0.2 metros, periodo 0.4 segundos y el tiempo es t-tercio. Tenemos que la ecuación de la elongación es A coseno de omega t. Al reemplazar 0.2 metros, que vale A, por coseno de omega, que es 2pi sobre periodo, por t-tercio. Observemos que se cancelan los periodos, o que se hacen uno, mejor. Y nos queda que es 0.2 metros por coseno de 2 por pi, que es 180 grados, entre 3. Eso nos da 0.2 coseno de 120. El coseno de 120 es 0.5, para obtener finalmente que la elongación es 0.1 metro, o sea 10 centímetros. La velocidad tenemos que es A
menos A por omega seno de omega t. Este ángulo ya sabemos cuánto vale, porque ya hicimos el cálculo de omega t, 120, por eso ya no tenemos que volverlo a hacer. Nos queda que B es a menos 0.2 metros, que es la elongación, perdón, la amplitud, por omega, que es 2pi sobre periodo, por seno de 120. Ahí tenemos que es menos 0.2 metros por 2. Aquí reemplazamos el pi por 3,14 radianes. Acá lo reemplazamos por 180 grados porque estamos calculando una relación trigonométrica. Entonces nos quedaría, al hacer esas operaciones, allí están, que la velocidad sería menos 2,7 metros por segundo. Con la aceleración sucede bueno, la aceleración sería menos a por omega coseno de omega t. Al hacer reemplazo, recordemos que debemos elevar esa omega cuadrado y que el ángulo siempre es el mismo, sería 120 grados. Al hacer operaciones nos queda que la aceleración es menos 24.6 metros por segundo cuadrado. Tenemos un ejercicio 2. Hallar la velocidad máxima y la aceleración máxima de un oscilador armónico de 5 centímetros de amplitud y medio segundo de periodo. Las condiciones iniciales allí las tenemos, la amplitud de 5 centímetros, el periodo es 0.5 segundos. Nos piden la velocidad máxima y la aceleración máxima. Tenemos que la velocidad es menos a por omega seno de omega t. Observemos que tenemos a amplitud, esto es constante, omega también es constante porque no va a variar. Recuerden que omega es 2pi entre periodo, tenemos el pi vale 3,14, es un número, y el periodo medio segundo también es un número, eso no varía. Lo que varía es seno de omega t. Entonces, pues, como nos están pidiendo la velocidad máxima, tenemos que ver cuándo el seno es máximo. Y en valor absoluto, el seno de omega t es máximo cuando vale 1. Porque recuerden que la función seno oscila entre menos 1 y 1. Luego, entonces, la velocidad máxima es a por omega. Al hacer ese, bueno, calculamos omega, que es 2pi entre periodo, y aquí nos da 2pi entre 0.5, nos da 4pi radianes. Eso lo podemos dejar indicado, o si queremos podemos reemplazar el pi por 3,14. Ya obtenemos un número. La velocidad máxima entonces sería 5 centímetros por 4 pi radianes por segundo, para obtener un resultado de 20 pi centímetros por segundo. La aceleración máxima de igual manera sería a por omega cuadrado, al hacer el mismo análisis que hicimos con la otra ecuación. Bueno, en este aspecto acá, recuerden que aquí estaba un signo menos, entonces lo que nos interesa es el valor de la aceleración, perdón, de la velocidad. No importa, el signo menos nos indicaría es hacia dónde va, si iría hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo mismo acá, tenemos el valor de la aceleración, la magnitud. Al hacer operaciones, recuerden que este 4pi hay que elevarlo a la 2. Obtenemos que la aceleración máxima es 80 pi cuadrado centímetros por segundo cuadrado. Sin embargo, las ecuaciones más generales para el oscilador armónico son: x es igual a coseno de omega t más phi, b es igual a menos a por omega seno de omega t más phi, y a es igual a menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Ese omega t más phi es lo que llamamos la fase del movimiento, o sea, es la parte donde el movimiento se va a repetir.
porque recuerden que un seno o un coseno son funciones que se repiten a intervalos regulares de tiempo, entonces se repiten en esa fase. Y pi es lo que llamamos la fase inicial. Ahí tenemos un ejercicio, el movimiento armónico simple dado por la ecuación 4pi coseno de 8t más pi tercio. La distancia está en metros y el tiempo en segundos. Nos piden hallar la amplitud, la frecuencia angular, la fase inicial, el periodo, la frecuencia, la elongación para t igual 0, la velocidad máxima y la aceleración máxima. Allí hay bastantes cosas que hacer. Pero si nosotros comparamos las ecuaciones, nos observamos que la amplitud sería 4 metros porque nos dicen que la distancia está en metros, que omega sería 8 radianes por segundo y que la fase inicial phi sería pi tercio, comparando las ecuaciones. O sea que ya tenemos casi la mitad del ejercicio resuelto. La parte de nos piden el periodo. Recuerden que omega es 2pi entre periodo. Si vamos a despejar, el periodo pasaría donde está omega y omega pasaría donde está el periodo. Y al hacer operaciones tenemos que 2pi entre 8 sería pi cuarto. Si dividimos 3,14 entre 4 nos da 0.785 segundos o 0.78 segundos. La frecuencia, recuerden que es el inverso del periodo porque el producto de ellas dos da 1. Y entonces, al dividir 1 entre 0.785 nos resulta 1,27 Hz. Esa es la frecuencia del movimiento. Nos piden la posición cuando el tiempo es 0. Tomando la ecuación 4 coseno de 8t más pi tercio, debemos reemplazar aquí t por 0. ¿Qué nos queda? Nos queda x es igual a 4 coseno de pi tercio. Recuerden que 8 por 0 te da 0. Pi tercio, pi vale 180 entre 3. Sería la elongación 4 coseno de 60 para obtener 4 por 0.5, que es lo que el valor de coseno de 60 nos da 2 metros. Esa sería la elongación. La velocidad máxima, recuerden que se calcula por omega, sería 4 metros por 8 radianes por segundo, nos da 32 metros por segundo. Y la aceleración máxima a por omega cuadrado, omega tendríamos que elevarlo a la 2, sería 8 a la 2 sería 64 y 4 por 64 nos da 256 metros por segundo cuadrado. Hablemos del periodo de una masa que oscila suspendida de un resorte. Aquí observamos una animación donde está un resorte de constante K y un cuerpo de masa M está atado a ella, oscila verticalmente. Allí tenemos las condiciones. El periodo de esa masa que oscila depende de la masa y de la constante del resorte. Al observar esta ecuación nos damos cuenta que el periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa. O sea, que significa que si la masa, la raíz cuadrada de la masa se duplica, el periodo también se va a duplicar. Y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la constante del resorte. O sea, lo que nos está diciendo es que para resortes más rígidos el periodo va a ser menor. O sea, la constante del resorte aumenta, ese periodo se reduce y entonces el cuerpo va a oscilar más rápidamente. Allí tenemos que T es el periodo en segundos, M es la masa en kilogramos, K la constante del resorte de Newton sobre metro y pi 3,14 radianes.
Resolvamos un ejercicio. Nos dice, la figura muestra un objeto de 200 gramos atado al extremo de un resorte cuya constante elástica es 100 newton sobre metro. El objeto se aleja de la posición de equilibrio en una distancia igual a 20 centímetros, esa sería la amplitud, y se suelta para que oscile. Si se considera despreciable la fricción, determinar la amplitud del periodo y la frecuencia del movimiento, la ecuación de la posición del movimiento y la gráfica de la elongación X en función del tiempo. Observamos que la amplitud sería igual a 20 centímetros, porque sería lo máximo que se aleja de la posición de equilibrio, que sería X igual a 0, que la estoy señalando allí. Bueno, allí tenemos que al hacer cálculos, la masa es 0.2 kilogramos porque son 200 gramos y 2 por 3,14 por raíz de 0.2 entre 100, todo nos da 0.28 segundos. La frecuencia del movimiento, recuerden que la frecuencia es inversa con el periodo, sería 1 entre 0.28 segundos, 3,57 Hz. Y la ecuación de la elongación, entonces, recuerden que es x a coseno de omega t. Esa omega hay que calcularla. Recuerden que omega es 2pi sobre periodo. O sea que omega sería 2 por 3,14 radianes entre 0.28 segundos nos da 22,4 radianes por segundo. Luego entonces la ecuación de la posición sería x es igual a 20, porque recuerden que la posición es a coseno de omega t. Dijimos que la amplitud era 20 coseno de 22,4 por t. Eso es lo que hay que graficar. Observemos que es una gráfica de un coseno y aquí la amplitud sería A, o sea 20 oscilaría entre 20 y menos 20 y tendría esta configuración por ser un coseno. Allí tenemos un péndulo de masa, un cuerpo de masa m que está colgado de un hilo que no se considera la masa. Dice un péndulo simple es una masa m que se encuentra suspendida de un hilo inextensible sin masa. O sea, no se considera la masa del hilo, pero sí su longitud. El periodo de oscilación de un péndulo se calcula con la ecuación, allí la tenemos, periodo igual a 2pi raíz de L entre G. ¿Qué nos dice esa ecuación? Nos dice que el periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud. O sea, significa que si la raíz cuadrada de la longitud se duplica, el periodo se va a duplicar. Y si se triplica, también entonces el periodo se triplica. Con respecto a G, que es la aceleración gravitacional del lugar donde oscila el péndulo, son inversamente proporcionales. O sea, que el periodo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración gravitacional del lugar. Significa que si la raíz cuadrada de la aceleración gravitacional se duplica, el periodo se reduce a la mitad. Ahí tenemos que T es el periodo, se mide en segundo, L es la longitud del péndulo en metro, G es la aceleración gravitacional del lugar. Eso se mide en metros por segundo cuadrado y pi 3,14 radianes. Aquí tenemos un péndulo. Dice el periodo de oscilación de un péndulo simple con una amplitud menor de 10 grados 1 es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del hilo que sostiene el cuerpo. 2 es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad del lugar. 3 no depende de la masa del cuerpo. En la ecuación que observamos anteriormente no
no aparece la masa del cuerpo. Y tampoco aparece la amplitud, o sea, el ángulo, este ángulo que se separa de la posición de equilibrio. Estas son las que consideramos las leyes del péndulo. Y tenemos un ejercicio para establecer el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie lunar. Un astronauta realiza una serie de mediciones del periodo de oscilación de un péndulo de longitud de 1 metro. Si el valor promedio de los datos obtenidos es 4,92 segundos, determinar A, la aceleración de la gravedad lunar, y B, la relación que existe entre las aceleraciones gravitacionales lunar y terrestre. La solución: la longitud de 1 metro, el periodo 4,92 segundos, y que nos están pidiendo el valor de G. Ahí tenemos que periodo es 2pi raíz de L sobre G. Como vamos a despejar esta G, tenemos que sacarla de la raíz, luego entonces tenemos que elevar a la 2. Nos queda t cuadrado es igual a 2pi raíz de L sobre G todo a la 2. Esta parte, este 2pi sale como 4pi cuadrado y aquí desaparece el radical. Nos queda t cuadrado igual a 4pi cuadrado L sobre G. Como vamos a despejar G, está dividiendo, va a pasar donde está el periodo cuadrado y el periodo cuadrado va a pasar donde está G. De tal forma que la ecuación nos queda 4pi cuadrado por L entre t cuadrado. A las aceleraciones, allí obtenemos que la aceleración gravitacional en la Luna es aproximadamente 1,63 metros por segundo cuadrado. Como nos piden que las comparemos, hacemos un cociente entre ellas y eso nos da 0,16. Eso es aproximadamente un sexto. La aceleración gravitacional lunar es un sexto de la aceleración gravitacional terrestre. Veamos entonces ahora lo que es la energía en el oscilador armónico. Un resorte, al ser deformado, ya sea alargado o comprimido, almacena energía, que es esa capacidad para realizar trabajo en virtud de esa deformación. Esa capacidad para hacer trabajo en virtud de la deformación la llamamos la energía potencial elástica, que nosotros la calculamos como la mitad de K por X cuadrado. ¿O qué es? Bueno, allí tenemos que esta es una gráfica de la energía potencial elástica en función de la deformación del resorte. Y como observamos, es una parábola que abre hacia arriba. U es la energía potencial elástica en Joule, K es la constante de elasticidad del resorte en Newton sobre metros, y X es la deformación del resorte en metros. La energía mecánica, como sabemos, es la suma de la energía cinética con la energía potencial. Allí tenemos que E es igual a K más U. ¿Qué es E? E es la energía mecánica, K es la energía cinética y U es la energía potencial. Y esa energía, después de hacer muchos cálculos, encontramos que la energía mecánica se calcula como la mitad de la constante por A cuadrado. A es la amplitud. Ahí tenemos que es la energía mecánica en Joule, K mayúscula es la energía cinética en Joule, U es la energía elástica, potencial elástica en Joule también, K es la constante de elasticidad del resorte en Newton sobre metro y A es la amplitud del movimiento en metro. Un ejercicio ya para terminar. Un cuerpo de 200 gramos oscila con movimiento armónico simple de 50 centímetros de amplitud ligado a un resorte cuya constante de elasticidad es 80 newton sobre metro. Nos piden que calculemos la energía mecánica del sistema, B, la energía cinética y la energía potencial cuando el cuerpo se encuentra a 20 centímetros del punto de equilibrio, o sea, cuando la elongación es 20 centímetros, o sea, 0,2 metros, y nos preguntan qué velocidad lleva la partícula en ese momento.
Esta masa es 200 gramos, que son 0,2 kilogramos. La amplitud, 50 centímetros, que es medio metro, 0,5 metros. Ahí lo tenemos. La masa es 0,2 kilogramos, la amplitud 0,5 metros, la constante K es 80 newton sobre metro. Nos piden la energía mecánica, nos piden B, la energía cinética y la potencial, si la posición es 0,2 metros, y la velocidad de la partícula en ese momento. Para la parte A, recuerden que la energía mecánica es la mitad de K por A cuadrado. Al hacer reemplazos tenemos que K vale 80 y A vale 0,5. Al hacer operaciones nos da 10 joules. Esa es la energía total. Nos piden la energía potencial y la cinética a 20 centímetros, o sea, 0,2 metros. Con este dato podemos hallar la energía mecánica, perdón, la energía potencial elástica en ese instante. La mitad de K por X cuadrado. O sea, sería lo mismo que multiplicar K por X a la 2 entre 2. Allí tenemos que 80 por 0,2 a la 2 entre 2 nos da 1,6 joules. Al hacer operaciones nos da 1,6 joules. Como la energía total es la cinética más la potencial, aquí lo tenemos, y ya conocemos la total, que vale 10 joules, lo que tenemos es que hacer un cálculo sencillo y reemplazar datos. Entonces tenemos que K sería la resta entre 10 joules menos 1,6 joules y nos da 8,4 joules, la energía cinética en ese instante. Con ese valor podemos calcular la velocidad, porque recuerden que la energía cinética se calcula con la ecuación K igual a mv cuadrado entre 2. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar aquí en AB. Este 2 pasa a multiplicar. Esta 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar acá. Es lo que hacemos aquí. Y ahora, como m está multiplicando, debe pasar a dividir a 2K. Allí lo tenemos. O sea que b cuadrado sería 2K entre m. Pero como b está a la 2, que tenemos que hacer? Sacar raíz. Y obtenemos que b es la raíz de 2K entre m. Al multiplicar 2 por 8,4 joules entre 0,2, la raíz de todo eso, nos queda que la velocidad es 9,2 metros por segundo. Sería la velocidad que tiene la partícula en ese instante. Muchas gracias. Dios los guarde siempre, jóvenes.